Los tambores de recesión asustan a la bolsa. El IBEX 35 sella su peor mes desde el crash del COVID. La bolsa española pierde más del 9% desde el cierre de mayo. Y el IBEX arriesga la cota psicológica de los 8.000 puntos. Las bolsas de Europa ponen punto y final a un mes para olvidar. La peor parte este junio se la han llevado las plazas de Milán, FTSE y Frankfurt, DAX 40, donde las pérdidas alcanzan el 13,6% y 12,2%, respectivamente. El panorama en el mercado español no es mucho mejor. El IBEX 35 se ha dejado más del 9% respecto al cierre de mayo. Se trata de su peor balance mensual desde marzo de 2020. Lo mismo le ha sucedido al Eurostoxx 50, índice de referencia en el continente, que se ha desplomado cerca del 10% en el sexto mes de 2022. Esta vez no ha sido un nuevo coronavirus lo que ha asustado a los mercados, sino la perspectiva de una pronta recesión global. Las altas tasas de inflación en las principales economías y las agresivas medidas tomadas por los bancos centrales para hacerles frente dejan muchas incógnitas en el aire en el panorama económico de cara a la segunda mitad del año. La renta variable europea ya comenzó con tono claramente negativo este jueves. Las ventas masivas iniciales se han mantenido, e incluso aumentado, según han avanzado las manecillas del reloj y se han asentado de cara a la recta final del día, tras la publicación de los últimos datos de inflación en Estados Unidos y, sobre todo, las referencias del gasto de los consumidores al otro lado del Atlántico. De esta forma, la bolsa europea baja más de un 2% de cara al cierre y el Eurostoxx se despide de los 3.500 puntos al final de mes. Mientras, el IBEX 35 español intenta salvar los 8.000 enteros, aunque no sin muchas dificultades. En lo que va de año ambos indicadores han retrocedido en más de un 20% y cerca de un 8%, respectivamente. Tambores de recesión. El miedo a una próxima crisis económica global marca el final del primer semestre de 2022 en los mercados. Esta negativa expectativa se ha avivado a lo largo de las últimas semanas, con la mayor contundencia de los bancos centrales ante unas tasas de inflación históricamente altas. El último en actuar ha sido el Riksbank sueco, con un incremento hoy de los tipos en 50 puntos básicos, en línea con otros organismos monetarios. Este mes la Reserva Federal, Fed, norteamericana elevó los precios en 75 puntos básicos, algo que no había hecho en 28 años. Y el Banco Central Europeo, BCE, llevará a cabo en menos de un mes el primer incremento del precio del dinero en la eurozona en 11 años. Los bancos centrales tienen que combatir una inflación muy elevada, por lo que van a tener que endurecer más su política monetaria, ha asegurado hoy Andrew Bach, director de renta fija global de PIMCO, en una presentación de la gestora de fondos. Esta da un 50% de probabilidad, quizás más, al riesgo de recesión en Estados Unidos y Europa, según recoge EFE. Una visión compartida por la gran mayoría de analistas. Ayer mismo los expertos de Morgan Stanley anticiparon que la zona euro entrará en recesión a finales de este mismo año. Y la lista de agoreros no para de crecer. La trayectoria de la economía estadounidense no tiene buena pinta. Así, la fuerte subida de los precios a nivel prácticamente global sigue siendo un factor clave para analistas e inversores. Esta mañana se ha conocido el índice de precios al consumo, o IPC, de junio en Francia, después de publicarse ayer las mismas referencias en España y Alemania, otras de las principales potencias de la eurozona. La tasa de inflación preliminar de este mes en toda la región se conocerá mañana viernes. Pero el protagonismo hoy se lo ha llevado el índice deflactor del consumo privado subyacente, PCE, de mayo en Estados Unidos, el indicador fetiche de la Fed para medir la inflación. Este ha disminuido en 2 décimas, al 4,7%, respecto al mes anterior. El PCE general se ha estabilizado en el 6,3%. Siguen siendo tasas elevadas, lo que justifica continuar con las subidas de tipos en Estados Unidos, explica el Departamento de Análisis de Bankinter. En consecuencia, se han mantenido las pérdidas generalizadas previas en las bolsas de Europa y Wall Street ha abierto igualmente en negativo. Y es que, pese al alivio del PCE, el descenso del gasto real de los consumidores en Estados Unidos en mayo ha puesto de manifiesto que hay un límite a la inflación que los estadounidenses están dispuestos y pueden tolerar ha impactado en unas dolientes bolsas. Los gastos personales nominales,
En Estados Unidos, apenas crecieron un 0,2% en mayo y cayeron un 0,4% una vez ajustada la inflación, ya que los consumidores redujeron sus compras de bienes y gastaron moderadamente en servicios. Es importante señalar que las revisiones a la baja de los datos del primer trimestre apuntan a un impulso del gasto mucho más débil e indican que los consumidores han recurrido menos a sus ahorros de lo que se pensaba, explica Lydia Bowsour, de Oxford Economics. Está claro que la trayectoria de la economía estadounidense no tiene buena pinta, valoran los analistas de Ing Economics al calor de las referencias de los consumidores. Las nuevas subidas de los tipos de interés y la continua reducción del poder adquisitivo hacen que las previsiones de crecimiento se reduzcan y que aumente el riesgo de recesión, añaden estos expertos. Por tanto, hoy han pasado completamente desapercibidos los buenos datos económicos conocidos esta madrugada en China, que muestran una reactivación de la actividad en la segunda potencia del planeta. Allí las bolsas, al contrario que en el resto del continente asiático, han terminado este jueves con claras alzas, en Shanghái del 1,1%. ¿Hacia dónde se dirigen las bolsas? Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, el portal premium de este periódico, no descarta que el Eurostoxx 50 descienda a los mínimos anuales, en las 3.387 unidades, y que incluso pueda amagar con perderlos en el corto plazo. El mercado tiene aspecto de tomar una deriva de flojera no brusca, pero sí constante y extendida en el tiempo, salvo que algo inesperado e improbable la rompa. Pero es lo lógico y necesario para que durante julio/agosto se produzca el final del ajuste en las bolsas, aseguran por su parte los expertos de Bankinter. Grifols rebota mientras ArcelorMittal se queda como el farolillo rojo del mes. En cuanto al plano corporativo, este jueves han destacado en el IBEX 35 las alzas del Grifols, cuya cotización ha recuperado parte del terreno perdido en el desplome de ayer. La compañía ha asegurado que por ahora no se plantea estudiar una ampliación de capital. Pocos valores más han logrado terminar hoy en positivo. Por el contrario, el holding aéreo YAG encabeza las pérdidas de la jornada. Y en la parte baja de la tabla también se encuentra ArcelorMittal, que finalmente ha sido el peor título del IBEX en el balance mensual con una pérdida cercana al 30% desde el final de mayo. Dale a like y suscríbete.